Me llamo Pablo Esteban González, soy ingeniero zootecnista y trabajo en la Unidad Académica Río Turbio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, esto es en la provincia de Santa Cruz. Soy el director de la Escuela de Recursos Naturales, soy docente de las materias de producción ovina, bovina y también estoy a cargo del Seminario de Agroturismo, miembro del ICASUR, y estamos hace ya varios años trabajando en esta zona austral. Es una zona que está caracterizada por ser un área de transición entre lo que es la meseta patagónica y los bosques andinos, los bosques caracterizados por lengas y ñires. Son notofagáceas y estamos en una zona en donde el cóndor andino es una especie icónica que vuela a los cielos de la Patagonia. Nos encontramos en una zona fronteriza con Chile. El poblamiento de este territorio se dio a partir de mediados del siglo XIX. Los primeros colonos llegaban en barcazas por Puerto Natales desde Punta Arenas, atravesaba llanuras de Diana, luego el poblamiento vino por rutas y luego llegó el primer avión, un Lagoteore 25, piloteado por Saint-Exupéry. Es el primer vuelo que llega a Río Gallegos y de allí comenzaron a poblar y a habitar este territorio. En el año 42 comienza la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio a desarrollarse, llamada Yacimientos Carboníferos Fiscales. Era una coyuntura de necesidad de carbón y de necesidad de soberanía en el lugar. Necesidad de carbón, ¿por qué? Porque el carbón que había en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial empezó a escasear y la nación necesitaba ser soberana desde el punto de vista energético. Y desde el punto de vista de la soberanía nacional eran zonas que estaban totalmente despobladas y hacía falta un asentamiento en la localidad. Es así como se funda lo que se conoció como la colonia o el asentamiento llamado Marina. Y de ahí, bueno, comenzó el poblado a seguir su funcionalidad como un enclave minero. Bien, en este contexto podemos decir que la Universidad Nacional de la Patagonia Austral tiene una sede académica en Río Turbio y también tiene un campo, una chacra en la localidad de 28 de noviembre, distante 16 kilómetros. La ubicación de esta chacra es estratégica porque está al lado del aeropuerto local. El acceso a ella se hace mediante la Ruta Nacional 40 a la altura del kilómetro 383 y limita también con el ramal ferroindustrial Río Turbio, el ferrocarril que se construyó para extraer y transportar el carbón hacia el puerto Loyola, a donde el carbón de la localidad se podría exportar al mundo. Y también limita con el río homónimo, el río Turbio. Es una zona de pendientes onduladas, pendientes suaves, hay presencia de bosques de ñire y desde esa chacra también se puede ver la formación Dorotea, que es el cerro que está en Puerto Natales, en Chile. Es una zona en donde es muy común tener la señal de telefonía argentina y la telefonía también de Chile. Es una zona fronteriza. En este predio de 7 hectáreas se ha pensado desde la Unidad Académica Río Turbio desarrollar una sede que sirva para prácticas de formación laboral. Es así que en el año 2014 nos presentamos a una convocatoria de Secretaría de Políticas Universitarias y salimos beneficiados con un subsidio por resolución 4646 del año 14. Mediante ese subsidio pudimos adquirir herramientas, materiales para mejorar todo lo que sería la accesibilidad, los alambrados y también lo que es la iluminación en el predio. La idea que se trabajaba en ese momento era poder brindar a la comunidad, tanto de Turbio como de 28 de noviembre, clases de formación profesional para todo público. También se pensó en hacer una sede, una instalación que constara de una pequeña oficina, un aula para dar clases, también un laboratorio y un taller. La Unidad Académica Río Turbio cuenta con maquinaria agrícola de labores que se hacen a terceros en la localidad
y se pensó que sería bueno también montar un taller y un depósito para las maquinarias, para los implementos agrícolas. Y sobre todo que sea un lugar de referencia para que los jardines de infantes, las escuelas primarias y las escuelas secundarias pudieran llevar a sus alumnos a conocer lo que son las prácticas agrícolas y las prácticas técnicas en un ambiente de universidad. Es decir, se pensó este campo como un campo experimental y un campo demostrativo de actividades agropecuarias. En el año 2016 la empresa ICRT nos aportó unos arcos de mina, unos arcos secundarios, también material minero, durmientes, caños, algunos rieles, con los cuales pudimos ir trabajando algunas cosas en la chacra, montando cierta infraestructura, con una identidad minera, lo que llamamos identidad minera. ¿Por qué? Porque utilizando material descartado o material residual o para un pasivo ambiental, pudimos ir manejando lo que es la identidad de mina. En esos momentos se ideó la posibilidad de construir 2 naves utilizando estos arcos secundarios de mina, de tal manera que se parecieran a los concept. Los concepts son unidades semicirculares que se utilizaron desde el año 46 en la localidad para que los pobladores mineros pudieran radicarse en la zona. Son estructuras livianas, traídas de Estados Unidos básicamente, elementos que se reciclaron acá. Fue una solución provisoria, pero que hasta el día de la fecha perduran en la localidad. Entonces, recreando estos concepts con arcos de mina, se pensó en hacer estructuras para montar este laboratorio, esta aula y estos talleres, trabajando la identidad minera. Esa idea fue madurando y en el año 2018 se presentó un trabajo en un congreso internacional en España, una propuesta que tendía a presentar esta chacra como un parque temático. Un parque temático destinado al transporte y a las comunicaciones. La participación en este congreso nos permitió obtener un primer premio en Europa, con 45 universidades y 150 trabajos que presentaron de distintos países de América y de Europa y de África y Asia. Esto nos motivó a seguir trabajando en lo que hace al patrimonio industrial minero. Y en este sentido nos orientamos al transporte y a las comunicaciones. ¿Por qué transporte y comunicaciones? La localidad de Río Turbio desde hace muchos años tiene un excelente museo minero, museo de sitio, y en ese museo se puede ver todo lo que es instrumentos, maquinarias, procesos, procedimientos, planos, la historia contada de lo que es la mina de Río Turbio, la mina de carbón de Río Turbio. Entonces, para complementar el desarrollo de la localidad, de este territorio, el 28 de noviembre en la Chacra de la UMPA nos pareció muy interesante hablar del transporte. Estamos al lado del aeropuerto local, a la vera de la Ruta 40, una ruta icónica a nivel nacional e internacional. Tenemos de fondo la meseta La Torre con el Río Turbio y el ferrocarril, el ramal ferroindustrial Río Turbio, y hacia el frente tenemos lo que serían los fiordos del Pacífico, en la localidad de Puerto Natales. Entonces, abordar los medios de transporte es una propuesta que también nos va a dar la posibilidad de trabajar en nuevas líneas de investigación. El origen, la historia, el desarrollo de todos los medios que hicieron posible que esta localidad llegara a formarse y a transformarse en lo que es hoy un enclave minero. Bien, todas estas perspectivas hacen que se piense a la chacra de la Unidad Académica Río Turbio como una posibilidad de desarrollo local, que potencie el desarrollo local, considerando este parque temático como un atractivo turístico que puede llegar a tener una trascendencia más que regional.
Hay muchos amantes de los ferrocarriles que nos vinieron a visitar, vinieron a consultar, vinieron a ver. Hay muchos amantes de la tecnología. En Europa todo lo que es patrimonio industrial está teniendo un muy importante auge. ¿Por qué? Porque la gente quiere conocer, quiere saber todo lo que pasó en los procesos de industrialización, en la revolución industrial. La misma temática de las películas, de las series actuales evocan esos años, años recientes, y hay mucho patrimonio en la localidad que está disponible, y hay mucho patrimonio que se puede llegar a perder. En el año 2001, con la crisis que ocurrió en el país, uno de los estancieros tenía una máquina a vapor con motor McLaren que llegó al país a fines del siglo XIX. Esa máquina la tuvieron que vender a Inglaterra, en donde el actual dueño la restauró y participa en competencias de máquinas a vapor. Esa máquina se perdió y era un patrimonio muy importante para la localidad. Habían dos máquinas en la Patagonia Austral. Una está hoy expuesta en el Museo Magallanes en Punta Arenas, en la Universidad de Magallanes, y la otra es la que nosotros perdimos. Sería muy triste que se siga perdiendo lo que es patrimonio industrial y no se investigue sobre el tema. Tenemos profesionales, tenemos equipos técnicos, tenemos el predio, tenemos la predisposición para hacerlo, y estamos en eso trabajando. Más allá de que la chacra de la Unidad Académica Río Turbio se constituiría como un atractivo turístico, posibilitaría a la universidad vincularse con la localidad. Con la localidad a través de los proyectos de extensión y de investigación que utilicen como soporte este predio. También desde el punto de vista académico, porque es muy factible y muy posible que se puedan dictar clases en el campo a través de cursos de capacitación, ya sea de formación laboral, de oficio, cursos que sean de la especialidad que corresponde a la Escuela de Recursos Naturales, en clasificación de lanas, en pasturas, en clasificación de granos, en algunos sistemas de producción hortícola, avícola. La chacra también nos permitiría relacionarnos con instituciones como el INTA, con quienes venimos trabajando en varios proyectos a través del ICASUR. Nos posibilitaría brindar asesoramientos a las escuelas a través de distintos proyectos que hemos realizado, uno de ellos de la hombricultura, para dar un ejemplo. Nos posibilitaría recibir la visita de los jardines, de las escuelas, de los alumnos, para que puedan conocer lo que se está haciendo allí. Nos permitiría trabajar con los municipios tanto de 28 de noviembre como de Río Turbio, trabajar en forma conjunta con ICRT, brindando información, investigando sobre temática que tiene que ver con el territorio, con la identidad, con la maquinaria. Nos permitiría también insertarnos con las asociaciones de chacareros, ONG, trabajar en forma conjunta con huellas patagónicas. Es decir, la chacra vista desde un punto de vista como una potencialidad para insertarnos en el medio y para recibir también los aportes que el medio nos pueda realizar.